¿Cómo están mis estimados estudiantes? Muy buenas noches. Bienvenidos a su tercera clase en el área de matemáticas. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con los temas que se ha preparado para hoy. Primeramente, vamos a revisar lo que son los intervalos de semirrectas y después hablaremos un poquito de la potencia de un número real. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no olviden que pueden levantar la manito y preguntar, ¿bien? Ok, dentro del índice de contenidos tenemos lo que es la definición de intervalos, notación de un intervalo, cuáles son los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, algunos ejercicios. Hablaremos, como les dije, de potencias, cuál es la estructura de una potencia y algunas de sus propiedades. ¿Qué nos dice que es un intervalo? Un intervalo nos dice que es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas generalmente que corresponden a la misma naturaleza. También es una porción de tiempo o de espacio cuya extensión se expresa y en la cual sucede o se da una cosa o una situación. ¿Cuál es la notación de un intervalo? Es la forma de escribir algunos subconjuntos dentro de la recta numérica real. Los intervalos pueden ser de tres tipos. Pueden ser abiertos, cerrados y también semiabiertos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de intervalo abierto en donde la manera de expresar es con un paréntesis, ¿ya? Y dentro de la recta numérica, en el punto se sitúa un círculo sin relleno, ¿ya? Y en el intervalo cerrado tenemos la manera de expresar al finalizar lo que es el conjunto entre corchetes. Y la manera de representar el punto dentro de la recta numérica es con un círculo, pero ya relleno. ¿Listo? Ahí estamos hablando. Por ejemplo, el A es un intervalo abierto. De esta manera, tal cual se está expresando aquí en la gráfica que les acabo de presentar. Y el intervalo cerrado, en cambio, se denota de esta forma, con un círculo cerrado. En el intervalo abierto, no incluyen sus puntos finales, ¿ya? Mientras que en el intervalo cerrado sí incluyen sus puntos finales. Ya, seguimos revisando lo que son los intervalos abiertos. Nos dice que el intervalo abierto es el conjunto de números reales comprendidos entre ¿qué? Aquí estamos hablando de un intervalo abierto, ¿no es cierto? En donde existe un valor para A y un valor para B. Pero al ser un intervalo abierto, ¿qué más sucede? Estamos hablando de que no incluyen sus puntos finales. Es decir, aquí tenemos un intervalo abierto que va desde el 1 hasta el 5 en una recta numérica, ¿no es cierto? Entonces, colocamos sus puntos abiertos en el punto 1 y lo extendemos hacia la derecha hasta llegar al punto 5. ¿Pero qué quiere decir? Que dentro de ese conjunto de datos, dentro de ese 1 y ese 5, al ser un intervalo abierto, no incluye el 1 y el 5, únicamente incluye todos los valores mayores a 1 y los valores menores a 5. Por ejemplo, incluye desde el 1,00001, 1,02, 1,03, así sucesivamente, pero no el 1 solito, ¿ya? Todos los valores mayores al 1 y los valores menores al 5. Quiere decir que está incluido hasta el 4,99999. Mientras que si hablamos de los intervalos cerrados, aquí en cambio sí incluyen sus puntos extremos en el mismo ejemplo anterior. Ya, en el mismo ejemplo anterior podemos ver que sí están incluidos sus
puntos extremos, lo que se denota aquí. Entonces van a ser todos los valores incluidos, el 1 y el 5, porque son intervalos cerrados y su forma de representar en el conjunto, se dan cuenta que es entre corchetes. Y los abiertos son representados entre paréntesis, ¿ya? También el punto de aquí es un círculo relleno y es un círculo relleno porque ambos son intervalos cerrados. Tenemos los intervalos semiabiertos, aquel que en un extremo es abierto y en el otro extremo es cerrado, ¿ya? Un intervalo semiabierto es aquel que incluye solo uno de los extremos de los valores que están entre ellos, de modo que el otro extremo queda totalmente excluido. Se puede representar de esta forma, ya sea el lado derecho que esté cerrado y el lado izquierdo que esté abierto o viceversa, ¿ya? Ahora vamos a realizar ciertas gráficas de estos intervalos. Por ejemplo, en el primero tenemos un intervalo abierto que viene desde el -2 hasta el 7. Perdón, un intervalo semiabierto. ¿Por qué? Porque uno de sus extremos es abierto, es cerrado y el otro es abierto. ¿Ya? El intervalo cerrado está al inicio y el intervalo abierto está a la derecha. Tal cual lo vemos aquí en esta imagen. Intervalo cerrado y se desplaza hacia el punto 7, que es un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir en el intervalo cerrado? Que sí incluye este -2. Esto me está indicando que sí incluye este valor dentro del conjunto de datos. Y el intervalo abierto quiere decir que el 7 no incluye, llega hasta el 6,99999, no más. ¿Ya? Esa es la interpretación de esta gráfica. Vamos a realizar, ustedes van a hacer las 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y me van a enviar, realicen una recta numérica y me envían, yo les recibo en una fotito. Yo les recibo la fotito al número del cual recibieron el link de invitación, ¿ya? Me levantan la manito quienes están haciendo. Por favor. Gracias. Listo, espero las fotos entonces, ¿ya? Me van notificando al chat quienes han enviado. Les reviso y continuamos.
Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela, ¿ya? Listen, el de abajo es un 8, ¿cierto? El No, es quinto. un menos infinito. Es un menos infinito. Salen 520 la. Gracias. Vea que sí pueden adjuntar foto aquí. Yo apenas me entero, la verdad. No lo he intentado. Gracias, señorita. Muy bien. Abierto, abierto, que va desde 4 a 9. Va desde 0 a 3. Perfecto, señorita Elisa Robles. ¿Alguien más que ya haya concluido?
Ok, mis estimados estudiantes, muchas gracias por su participación. Entonces vamos a empezar a revisar, ¿ya? En el segundo ejemplo, ambos que son intervalos abiertos, ¿no es cierto? Que va desde el 4 hasta el 9. Esto quiere decir que sus puntos no incluyen. En el tercero va desde el 0 hasta el 3 con un intervalo cerrado por ambos extremos. El siguiente es un intervalo abierto en ambos extremos que va desde el -5 hasta el -1. Y finalmente el último que va desde el menos infinito hasta el -2, cuya forma de graficar es así. Ambos extremos son abiertos. ¿Ya? Vamos a revisar también un poquito qué son las potencias. Decimos que la definición de las potencias no es más que una forma de abreviar una sucesión de multiplicaciones. Siempre que hablemos de potencias es una manera más rápida en la que podemos abreviar una serie de multiplicaciones. Siempre en un ejercicio de potencia se va a presentar con esta estructura, en la cual tiene una base, que en este caso está representada con X, y un exponente Y. Puede ser cualquier valor que tome tanto X como Y, ¿ya? El exponente siempre va a ser el número de veces que me pide multiplicar la base. Tenemos aquí este ejemplo, 5 elevado al cubo. Quiere decir que mi 5, que actúa como base, lo voy a multiplicar 3 veces, ¿ya? Tal cual ven aquí el ejemplo, 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Gracias, Deita. Entonces, ese es el concepto básicamente de lo que son las potencias. Una forma de abreviar una serie de multiplicaciones. Siempre va a tener una base y un exponente en donde el exponente me indica el número de veces que se va a multiplicar la base para obtener el resultado. Las partes de una potencia son base y exponente. ¿Ya? También tenemos una de las propiedades, que es el producto de potencia de igual base. Cuando se da el producto entre dos potencias, ¿qué quiere decir producto? Una multiplicación, ¿ya? Cuando encontramos este término producto, estamos hablando de una multiplicación. Entonces, cuando se da la multiplicación entre dos potencias de igual base, ¿aquí tenemos dos potencias de igual base? Sí, ¿no es cierto? Base 2, base 2. Multiplicación o producto, sí, este punto me indica producto o multiplicación. ¿Qué pasa si tengo dos potencias de igual base? El resultado va a ser una potencia de igual base, pero los exponentes de cada base se van a sumar. Conservamos la misma base que es en este caso 2 y vamos a sumar 5 más 7. Finalmente me queda 2 elevado a la 12ª potencia. ¿Qué puedo hacer aquí para llegar hasta el final? Mi 12 quiere decir que el 12 va a multiplicar 12 veces. Y empezamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128 y así sucesivamente hasta llegar a la 12ª vez que se multiplica el número 2. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Potencia de igual base, producto entre potencias de igual base y diferente exponente. Mantenemos la base y sumamos nuestro exponente. 8 más 3, 11. Me queda una base 7 elevado a la 11ª potencia. Me indica que mi 7 voy a multiplicar 11 veces. Tenemos también el cociente de potencias de igual base. ¿Qué significa cociente? Cociente significa división. Entonces, división de potencias de igual base. Cuando se da el cociente de división de dos potencias de igual base, aquí tenemos dos potencias que tienen la misma base. El resultado va a ser una potencia, la potencia que tiene la misma base, es decir, se conserva la base, pero se restan los exponentes de cada uno de ellos. 6 menos 3. Base 2, exponente 3. De igual manera aquí tenemos 4 dividido para 4. 4 elevado a la 8ª potencia dividido para 4 elevado a la 2ª potencia. Esto va a ser igual a 4. 8 menos 2. ¿Ya? Vamos a restar en cambio sus exponentes. Conservo la base 8 menos 2, 6. Me queda 4 elevado a la 6ª potencia. Mi 6ª potencia me dice
que el 4 voy a multiplicar 6 veces por sí mismo. También tenemos una potencia de otra potencia. Esto se da cuando una potencia se encuentra elevado a otro exponente. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Ya tenemos una potencia, ¿no es cierto? Pero esta potencia está elevado a otro exponente, a otra potencia. Aquí lo que tenemos que hacer es conservar la base y multiplicar sus exponentes. ¿Ya? Conservamos la base, como vemos aquí en el ejemplo, conservamos el 2, pero multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. Finalmente me queda 2 elevado a la cuarta potencia. Me indica ese 4 que mi 2 voy a multiplicarlo 4 veces. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. También tenemos potencia con exponente negativo. Si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, ¿qué significa menor que 0? Ya trabajamos con números negativos, ¿no es cierto? Si una potencia se le encuentra elevada a un exponente menor que 0, se invierte la base y el exponente. En este caso, de números fraccionarios, el denominador se convierte en numerador. A ver, aquí tenemos este ejemplo, ¿no es cierto? Aparentemente, este es un número ¿qué? Un número entero. ¿Listo? Este es un número entero. Siempre que nosotros vemos un número entero, una expresión fraccionaria que está solita, nunca se pone como que la unidad está actuando como denominador. Ya se sobreentiende que así no se anota el número 1, pero la unidad actúa siempre como denominador en un número entero. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se va a hacer es invertir la base. Lo que está en el numerador pasa al denominador y lo del denominador al numerador. Es por eso que aquí 5 elevado a la menos 4. Yo necesito que este exponente esté en positivo para poder trabajar. Entonces yo voy a invertir el 1 imaginario que tengo debajo del 5 porque es así como sucede, nunca se coloca el 1 como denominador, sino nosotros ya sobreentendemos que cuando vemos un número entero, pues en como denominador se encuentra el 1. Muchas gracias, Silvio. Ya, entonces aquí lo que hacemos es invertir. El 1 va como numerador y el 5 va como denominador. Y ahí sí automáticamente ya se convierte en 4, ¿ya? En 4 positivo. Entonces queda 1/5 elevado a la cuarta potencia positiva. Y ahí sí ya puedo desarrollar en el denominador mi potencia. 5 por 5, 25, por 5, 125 y ese resultado por 5. Aquí tenemos otro ejemplo de cuando el exponente es negativo. ¿Qué vamos a hacer? A invertir los términos. 2 elevado a la menos 3 y queda igual a 1/2 elevado al cubo. ¿De acuerdo? De ahí vamos 9 elevado a la menos 12. Queda 1 elevado a la 9. Perdón, queda 1 sobre base 9 elevado a la 12ª potencia, ¿ya? Cuando hacemos esa inversión numerador a denominador y denominador a numerador, automáticamente ya se convierte en positiva mi potencia, mi exponente. Van a desarrollar estos 4 ejercicios ustedes, ¿ya? 4 elevado a la menos 6, 7 elevado a la menos AB y 2 elevado a la menos 3 y 2 elevado a la menos 4. Y me van poniendo en el chat las respuestas, por favor. Les voy leyendo. Muchas gracias. Realicen estos 4 ejercicios súper cortitos y con esto terminamos.
Dicen una pregunta, la que está con la A y la B, entre comillas, ¿cómo le puedo hacer? Tómelo como término numérico. Es decir, al momento de que invierte no le pone menos a B, sino más a B. Ah, ya. A ver, tenemos un mensaje directo. Muy bien, Jonathan. Vamos a avanzar con el siguiente ejercicio que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Disculpe, Licen, ¿y el mío está bien o está mal? Ya le reviso ahorita. Liz, yo le envié por el WhatsApp. Le cuento que el WhatsApp ahorita se me apagó, pero apenas termine la clase lo pongo a cargar. Pero envíen el chat porque sí están enviando a través de fotos. Ya miro si le puedo hacer por el chat. A ver, ahí alguien me envía un resultado 24, en el otro 6 y en el otro 8. No es correcto. Llegan bien hasta la conversión. Porque, por ejemplo, ahí lo que tienen que hacer es multiplicar el 4 6 veces. Es decir, 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4 y ese es el Ah, resultado. 1 sobre el resultado. Y vamos en el siguiente. Denme un segundito porque tengo un micrófono encendido. Ya. Y vamos en el siguiente, por ejemplo, me envía 6. Ahí no es 6. ¿Qué me está indicando el 3, el cubo? Me está indicando cuántas veces mi 2 se va a multiplicar. Entonces ahí voy 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Bien, vamos a revisar otro.
Muy bien, Lady. Muchas gracias. Perfecto. A ver, Eitan, voy a revisar el suyo. Lee, yo creo que lo envié 2 veces. Sí, 2 veces me envió. A ver, vamos a ver. 1 dividido por 4 a la sexta, 7b, 2 a 3. En el último es 1 sobre 2 a la 4, no más Eitan. Después lo Bueno, poner a la menos 4. solo que no le puse bien, no es un 7, es un 1. Escribí mal. Ya, perfecto, mis estimados estudiantes. Efectivamente, así es como únicamente tenemos que invertir numerador para denominador y viceversa. ¿Ya? Entonces, vamos a ir ahora a las preguntitas de la clase. A las preguntitas de la clase en vivo. Muy bien. Nos vamos en mi caso a qué curso. Ahorita estamos con noveno. A ver, y como siempre vamos a hacer rapidito este cuestionario. ¿El intervalo es una porción de tiempo de espacio que hay entre dos personas o cosas? ¿Qué decía que era el intervalo? Es un intervalo, el intervalo es una porción de tiempo de espacio que hay entre dos personas o dos situaciones. Por lo tanto, la primera es falso. Si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba aquí? Si una base se encuentra elevada a un exponente negativo, eso quiere decir menor que 0. Se invierte el exponente, dice. Se invierte base y exponente. Recuerden, el numerador pasa a denominador y el denominador a numerador. Entonces, se invierte base y exponente. Ambos. Bueno, aquí ya pueden resolver, le dan clic en enviar todo y terminar y van a ver su calificación. Ahora vamos con lo que es la tarea. Ah, ya, esto. ¿Mandé? ¿Verdad? Este tema lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ya depende de ustedes si pueden ir resolviendo la tarea. Enhorabuena, sabe que tienen infinitos intentos para esta tarea, mientras que para las preguntas solo 2 intentos. Ok, mis estimados estudiantes, vamos a encender las camaritas, incluyéndome, para tomar la respectiva evidencia de asistencia, ¿ya? Muchas gracias. Qué gusto conocerlos, qué gusto saludarles. Es mi parte favorita de la clase, al final, porque todos nos podemos ver las caras, ¿no es cierto? Muy bien, mis estimados estudiantes, para mí, como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan un bonito resto de semana. Conmigo será hasta la siguiente clase. Ya no se dejen acumular, por favor, sigan desarrollando las actividades. Tienen aproximadamente un mes casi para desarrollar esa unidad número 2. Se Gracias, cuidan, hasta la Licen. próxima. Chao, chao. Gracias, Liz. Luego dicen, Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Licen.